diga, ¿verdad?, lo que nos quiere transmitir en esta tarde. Vamos a tener nuestra oración y comenzamos, hermanos. Señor Padre Celestial, que moras en todo lugar, gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí, Señor, en tu casa. Yo te ruego, Padre, que seas con mi corazón, que perdones todo pecado, todo aquello que no te agrada, que pueda tener estorbo en este mensaje, Señor. Yo te pido también por cada corazón que de mis hermanos, danos en este momento un corazón sensible, Señor, a tu palabra. Que podamos saber que es tu palabra y no la mía. Haznos receptivos a tu voz, Señor, y aunque yo no soy el mejor predicador, que ellos puedan saber lo que tú les estás hablando a ellos personalmente y a mí también. Gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno. Gracias te doy, Señor, porque tú permites que podamos tener esta iglesia, un pastor, y que podamos estar como hermanos en Cristo que somos. Yo te encomiendo este mensaje y tú ten el control de todo. En el nombre de Jesús agradezco y pido todo esto. Amén. Hermanos, tuvimos la lectura, hermanos, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos del 26 al 40. En este pasaje, hermanos, vemos cómo Dios da una instrucción a Felipe. Felipe, obedeciendo al Espíritu Santo, hace lo que se le manda, lo que se le indica. El etíope estaba leyendo al profeta Isaías, pero Felipe le hace una pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Y enseguida el etíope le responde, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? En esta tarde, hermano, yo quisiera que meditáramos en este pasaje, ¿verdad?, de Hechos, capítulo 8, versículos del 26 al 40, y que podamos apreciar las actitudes que tuvo Felipe. Actitudes que nosotros como hijos de Dios debemos adaptar a nuestra vida para darle la honra y la gloria a Dios. Miren, hermanos, que la primera actitud que vemos de Felipe en este pasaje es la obediencia. La obediencia, hermanos. ¿Y cómo batallamos, hermanos, para ser obedientes? Ser obediente no es fácil. No es fácil, hermanos. Hermanos, la obediencia depende de varias cosas. No es fácil. Obedecer es acatar la instrucción. Someterte con respeto y sometimiento y hacer lo que se nos pide. En la Biblia, hermanos, en la palabra de Dios, en todo el libro hallamos tantos mandatos, tantas instrucciones de parte de Dios a nuestra vida. Pero obedecerlas es lo complicado. Ahí en el versículo 26, sígame con su vista, dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Versículo 27, entonces él se levantó y fue. Aquí vemos, hermanos, la actitud de Felipe, receptiva. Se levantó y se fue. No hubo peros, no hubo no sé, no tengo tiempo, ahí después. Él se levantó y se fue, ¿sí? Y esta es la primera actitud que vemos de Felipe, ser obediente, ¿sí?, a la voz de Dios. Vemos cómo Felipe, al recibir la instrucción de parte de Dios, inmediatamente al instante se levanta y se va. No hubo, no puedo, no sé hacerlo, no tengo tiempo, no quiero, no tengo ganas, ya hice mucho, otra vez, ya no. Simplemente se levanta y se va. Esto me hizo preguntarme algo. ¿Soy obediente como Dios quiere que sea? La misma pregunta se la hago a usted, hermano. ¿Es usted obediente como Dios quiere y nos pide en su palabra que seamos obedientes? Hermanos, ¿por qué batallamos por obedecer? Porque, no sé ustedes, pero yo en lo personal batallo para obedecer. Vayamos ahí a Santiago, por favor, hermanos. Santiago. Santiago, capítulo 4, por favor. Aquí en Santiago, capítulo 4, hermanos, vemos aquí en el versículo 7 una clave. Y ahorita vamos a ver por qué para nosotros debe ser clave esto. Dice,
Someteos, pues, ¿a quién, hermanos? A Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermano, si nosotros no estamos obedeciendo y no nos estamos sometiendo a Dios, es porque no estamos resistiendo al diablo. Es porque no estamos resistiendo a la tentación, porque no estamos resistiendo al deseo engañador, porque no resistimos a nuestras propias concupiscencias, es decir, a nuestros deseos engañosos. Hermanos, aquí está, ¿verdad?, Santiago amonestando: someteos a Dios, ¿sí? Y dice también, resistid al diablo. Hermano, esto me hizo pensar que si yo no estoy obedeciendo es porque no estoy resistiendo al diablo como debería resistir. Mire que yo hablaba con un hermano en la mañana, tenía una plática ahí con él, y le dije, nosotros somos de los que estamos en el celular y nos aparece algo, ¿verdad?, ahí que no deberíamos ver, y en vez de pasarlo rápido, nos quedamos observando. ¿Sí? Que estamos hablando como no deberíamos hablar y viene el Espíritu Santo a redarguirnos y seguimos hablando igual. No nos sometemos a Dios, hermanos, a su Espíritu Santo. No estamos resistiendo al diablo, como deberíamos resistir. Un hermano me platicó un ejemplo, dice, imagínate que tú estás en un cuarto oscuro y abren la puerta, ¿verdad? Y ya ve cuando uno está en un cuarto oscuro, se abre la puerta, entra, si la puerta deja así un pedazo, por ahí entra luz. Dice, así es Satanás con nosotros. Tú le das un espacio, él lo aprovecha. ¿Cuál es ese espacio, hermano, que estamos dejando libre? No estamos resistiendo al diablo como deberíamos resistir. Por eso, hermanos, es que hay tantas cosas del mundo entre nosotros. Música del mundo, vestimenta del mundo, pensamientos del mundo, deseos del mundo. Porque ese espacio, hermano, que estamos dejando, Satanás lo está aprovechando. No estamos resistiendo como deberíamos resistir. Si usted, hermano, es un hijo de Dios, ¿verdad?, que yo creo que todos los que estoy viendo aquí lo somos, amén, debemos resistir, pero no estamos resistiendo como deberíamos. Por eso Satanás está aprovechando esos espacios y está entrando. Por lo tanto, dejamos entrar el pecado, la tentación, y eso nos estorba al sometimiento del Espíritu Santo. No podemos someternos al Espíritu Santo si vamos a tener pecado en nuestra vida. Para poder someternos completamente como es digno de nuestro Señor, debemos resistir. Una verdadera resistencia, hermanos. ¿Sí? ¿Estás resistiendo como debería? Porque depende de esta respuesta, sabrás si te estás sometiendo al Espíritu Santo. Felipe nos da un claro ejemplo en este pasaje de recibir la instrucción al instante y acatarla. No había estorbo en Felipe. Él lo preguntó, Señor, ¿por qué al sur? ¿Por qué al camino de Jerusalén hasta Gaza? ¿Por qué por eso? No, se levantó y se fue. Escuchaba, ¿verdad?, una predicación que la mejor manera de ser llenos del Espíritu Santo es sometiéndonos al Espíritu Santo, haciéndole caso a Dios. No hay otra manera, hermanos. No hay truco. ¿Sí? Es someternos a Él. Y mira, hermano, qué bendición tener la palabra de Dios en nuestras manos. Vaya ahí conmigo a Hechos, donde tuvimos la lectura. Ahí vemos, ¿verdad? Dice versículo 27, sígueme con su vista. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hermanos, en esta parte de la palabra dice aquí que acudiendo Felipe lo oyó y le hizo esa pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le responde, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Dice que le rogó a Felipe, y rogó a Felipe que subiese
y se sentara con él. Y ahí vemos, ¿verdad? Si seguimos leyendo, cómo es que Felipe le explica un pasaje de la palabra de Dios y cómo después de ahí le da el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Felipe le enseñó esta parte de este pasaje al etíope, pero nosotros tenemos la bendición de tener la palabra y ver la historia completa, ¿sí? Y en esta historia nosotros podemos ver que si obedecemos a Dios y nos sometemos al Espíritu Santo, podremos ver lo que Dios quiere y poder ver resultados en nuestra vida cristiana. ¿Por qué digo esto? Felipe no sabía con qué propósito tenía que ir hacia el sur. Él no sabía por qué tenía que ir por el camino que es desde Jerusalén hasta Gaza. Él no lo sabía. Él solamente acató la indicación y fue. Felipe sería parte de ese plan en el que Dios le daría el evangelio de Jesucristo a este etíope. Nos enseña que aquí en este pasaje, hermano, cómo él escuchar que estaba leyendo, ¿sí? Le hace esta pregunta. Pero posiblemente Felipe, él no se imaginaba esto. Él no se imaginaba, ¿verdad?, que Dios, porque a final de cuentas Dios lo guió, hermanos. Y Felipe no sabía con qué propósito. Pero aquí podemos ver la historia completa. Y vemos cómo Dios quería que este etíope que se menciona, quería que conociera el evangelio de Jesús. Él quería que lo conociera. Es igual, hermano, la gente de nuestro entorno, la gente de allá afuera, o incluso algunos de nuestra familia, ellos no entienden lo que Dios quiere para sus vidas. Pero nosotros, Dios nos ha dado instrucciones en su palabra y nos ha dicho parte de su plan. Primera de Timoteo, hermanos, 2:4. Primera de Timoteo 2:4, hermanos, por favor. Lo leo yo, sígame con su vista. ¿Qué quiere Dios? Dice, el cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué, hermanos? Y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí nos da una clave del Señor, lo que quiere, su plan. Otra parte, veamos otra parte ahí en Mateo 28. Mateo 28, muchos se lo saben de memoria. Yo les aseguro que mi pastor sí. Me lo ha dicho muchas veces mi pastor. Mateo 20. No, disculpen, dije 28, ¿verdad? Me estoy equivocando ahí, hermano. No sé por qué dije eso. ¿O es correcto? A ver. ¿Alguien, si se sabe lo que estoy tratando de decir, hermanos, la gran encomienda, que lo encuentre, lo lea, por favor? Aquí me equivoqué de la cita, hermanos. ¿Cómo, perdón? 28, 20. Ok, vamos a leer este versículo. Sígame con su vista. Dice la palabra de Dios así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, vamos a leerlo de una vez, hermanos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí, hermano, nos enseñó otra parte de lo que Dios quiere. ¿Sí? Nosotros sí sabemos parte del plan de Dios. Amén. Pero hay gente allá afuera que no lo sabe, hermanos. Hay gente afuera que no tiene idea. ¿Sí? Así como este etíope que no entendía lo que leía, llega Felipe a explicarle y le hace esta pregunta: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Cuando Felipe hizo una pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Ha de haber dicho Felipe ahí, esta es la oportunidad, es aquí. Y mira, hermano, que hasta parece que Dios tiene a la gente preparada, pero Él quiere que obedezcamos y nos sometamos. Ayer por la noche, hermano, yo sí creo que fue ayer o antier, íbamos llegando al campamento, yo ya andaba cansado, ya era noche, y ya me vine a la casa y estaba mi hermano con un amigo de él, se llama Tony, o así le dicen Tony, y estaba en la casa y yo llego y pues yo llegué, ya usted sabe, hermano, lo que se siente cuando se acaba de llegar de un campamento. Llegas bien gozoso, hermano, pura palabra de Dios, puros hermanos con el mismo sentir,
llegas diferente. La palabra de Dios transforma, hermanos, amén. Y llegamos y le digo a mi hermano, invítalo a la iglesia. Y dice, no, él es ateo. Y luego dice su amigo, ¿quién te dijo que era ateo? Yo sí creo en Dios. Dije, ahí está la oportunidad, es aquí. Y empecé a darle el plan de salvación. Y mi hermano se dio cuenta, y mi hermano, en vez de quedarse ahí o ayudarme, él se fue, pero está bien. Pero yo empecé a dar el plan de salvación. Este muchacho creía en otro Dios, en la muerte. Pero él decía que nadie le había explicado que él creía por creer. Y ahí te das cuenta, hermano, la necesidad. Hay gente que cree nomás por creer. Terminó recibiendo a Cristo en su corazón, hermanos. Y gloria a Dios, hermanos, porque el evangelio de Jesús transforma vidas. Hermanos, Dios ya tiene preparada a la gente. Él la pone. Él ya tenía preparado el etíope para que Felipe llegara y le diera el evangelio. Felipe tal vez ni idea tenía, pero ahí sin darse cuenta estaba siendo parte del plan de Dios. Igual nosotros, hermanos. Y aquí vemos, hermanos, también después el ruego del etíope por saber más que leer un solo pasaje, por saber la verdad. Hermano, allá afuera las personas están rogando por la verdad. Se están preguntando, ¿y cómo podré saber si alguno no me enseñare? Literalmente no ruegan como lo hizo el etíope, pero están rogando cansados por problemas, fastidiados de lo mismo, golpeados por el pecado, perdidos. ¿Y cómo sabrán, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo? Y esto me hizo recordar, hermanos, ¿verdad? El pasaje de Romanos. Vayamos allá a Romanos, hermanos, por favor. Romanos, por favor, hermanos, capítulo 10. Versículo 14. En adelante yo lo leo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, vimos la actitud de Felipe, obediente. Vimos otra actitud de Felipe, sometido al Espíritu Santo, ¿sí? No cuestionando, obedeciendo, sin entender el plan de Dios, pero él en lo suyo, obedeciendo. Y vemos, ¿verdad?, los resultados, porque nosotros podemos ver la historia completa. Hermanos, el Señor Jesucristo es el Cordero que pagó por nuestros pecados. Esta parte que Felipe le tocaba explicarle al etíope, él no lo comprendía. Pero fue el principio para que Felipe le pudiera explicar el evangelio de Jesús. Vamos a suponer, hermanos, ¿verdad? Y es una pregunta. Si de ti dependiera que ese familiar que tienes que no es salvo, si dependiera de tu obediencia, si dependiera de el sometimiento al Espíritu Santo, ¿lograría ser salvo? Mira, hermano, que nosotros a veces no nos podemos dar cuenta del impacto que podemos tener en las vidas de las personas. Por eso tenemos que resistir. ¿Estás resistiendo? ¿Estás obedeciendo? ¿Te estás sometiendo al Espíritu Santo? Vemos aquí el claro ejemplo de Felipe. Hermano, y en esta parte, ¿verdad? Sígame con su vista aquí en el pasaje de Hechos. Dice versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí está, hermanos, el plan de Dios, cumpliendo Felipe lo que él tenía que hacer, y ahí está el plan de Dios. Felipe ni siquiera sabía con lo que se iba a topar. No sabía lo que le iba a tocar hacer, pero él obedeció.
A nosotros nos toca obedecer simplemente, hermanos. No comprender exactamente el plan de Dios para la vida de los demás. Pero Dios, y estoy seguro de algo, quiere usarnos. Quiere usarnos. ¿Estás dispuesto a que Dios te use? Cambio la pregunta. ¿A usted le gustaría, hermano, ser usado por Dios? A mí en lo personal sí, hermano. Vimos que fue obediente. Vemos que se sometió al Espíritu Santo. Y dice el versículo 39, que cuando subieron del agua, después de haberlo bautizado, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más. Dice, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe, ¿dónde se encontró, hermanos? ¿Qué dice? ¿Se encontró en qué? En Azoto. ¿Cómo el contraste, hermanos? El eunuco que fue y conoció a Jesús y se bautizó, iba por su camino ya que gozoso, dice la palabra de Dios. Pero Felipe se encontró después ¿en qué? En Azoto. Este contraste, hermanos, de esta historia me deja claro algo, que nos toca ser participante de los padecimientos de Cristo, que nos toca ahora a nosotros como hijos de Dios padecer para que otros puedan disfrutar de la salvación. Hermanos, y yo para esto venía a mi mente, ¿verdad? Y a mi corazón el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto no sufrió? ¿Cuánto no le dolió? Le escupieron, hicieron que sangrara. ¿Cuántos golpes, bofetadas? Y ahora a nosotros nos toca esa parte. Nos toca padecer, ser ofendidos, puertazos en la cara si es necesario. Ya ha pasado, ya el propósito. ¿Para qué? Para que otros puedan conocer de la salvación que hay en Cristo Jesús. Vemos a Felipe obedeciendo, vemos a Felipe sometido al Espíritu Santo, pero también vemos lo que se requiere de obedecer. Vemos que es necesario resistir al diablo, resistir a Satanás, no dando como luego dicen, chance. Pero necesitamos, hermanos, tomar una decisión. Él se encontró en Azoto, dice, pero ahí después, dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Siguió trabajando. De esta historia, hermanos, quiero hacer varias preguntas. Tú sí entiendes lo que lees, la palabra de Dios. Pero allá afuera están preguntando, ¿yo cómo poder entender si alguno no me enseñare? Y Dios, hermano, nos ha puesto como iglesia para ser parte de su plan, para obedecerle. Y como alguna vez dije, hermanos, Dios nos da una instrucción, porque así nos ha mandado el Señor. Nos da una función, diciéndote puesto para luz de los gentiles, aquí está la función, con un propósito, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Nos da una instrucción, como hijos de Dios nos da una función para cumplir un propósito. ¿Estás dispuesto, hermano, a ser parte del plan de Dios, a obedecerle, a someterte al Espíritu Santo, a resistir al diablo? Esa será nuestra decisión. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, que moras en todo lugar, gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque nos permites ver historias que nos dejan enseñanzas. Podemos ver cómo tus discípulos eran obedientes, cómo eran sometidos totalmente al Espíritu Santo. Podemos ver cómo no cuestionaban, sino obedecían. Y podemos ver lo que tú permitías en sus vidas. Permite, Señor, que tu palabra nos transforme cada día. Ayúdanos, Señor, a cada vez, Señor, someternos más al Espíritu Santo. Señor, y sé con nuestros corazones, sé con nuestras vidas, que lo que escuchamos lo podamos practicar en nuestras vidas. Y, Señor, permite que podamos cada vez más resistir a nuestros propios deseos y someternos más a tu Espíritu Santo. Gracias te doy por todo, Señor, y te pido por este mensaje. Permite que podamos meditar y permite que mis hermanos puedan tomar lo bueno, desechar lo malo.
En el nombre de Cristo Jesús agradezco y pido. Amén.